En el norte de México, una tolvanera borró el mundo. No era una metáfora. Era polvo de verdad, arena tan fina que se metía entre los dientes y crujía al masticar, que se pegaba a la lengua como ceniza, que raspaba los ojos hasta hacerlos llorar sin lágrimas. El cielo no era cielo. Era una tapa baja, gris, girando. Y abajo, en esa noche sin estrellas, no se veía ni la punta del fusil. Pero aún así, 10 bocas de fuego avanzaban como si tuvieran ojos. Para el amanecer, un destacamento entero debía desaparecer. A menos que alguien aprendiera a ver el aire. La estación se llamaba Estación La Encantada, aunque de encantada no tenía nada. Un caserío de adobe con una bodega de madera, un tanque de agua oxidado que gemía con el viento, y 2 vías que se abrían como una I hacia el desierto de Chihuahua. Por ahí pasaban los sacos de maíz, las cajas de cartuchos, las medicinas, el carbón para las locomotoras. Por ahí pasaban los hombres, y por ahí pasaba la guerra. Si la Encantada caía, la línea se cortaba. Y si la línea se cortaba, el siguiente pueblo se quedaba sin pólvora, y el siguiente sin comida, y el siguiente sin esperanza. Eso lo sabía el comandante del puesto, el capitán Eusebio Ledesma, un hombre de bigote recortado y ojos secos, de esos que no gritan porque ya no les queda voz para el miedo. Esa noche, Ledesma caminaba agachado entre los parapetos de costales, con el gabán lleno de polvo, tocando con los nudillos las cajas de munición como si fueran santos. Cada tanto se detenía, inclinaba la cabeza y escuchaba. Porque en la tolvanera, el oído era lo único que quedaba, pero el oído también mentía. El viento venía a ráfagas, golpeaba el tanque de agua y lo hacía cantar como una campana enferma. El polvo chocaba contra las paredes de adobe como si alguien arrojara puñados de grava. Y por debajo de todo eso, a ratos, se colaba un rumor más grave, un temblor que no era del aire sino de la tierra. Un tren. No un tren cualquiera. Un tren blindado. Los hombres lo llamaban el Toro de Hierro, aunque nadie lo había visto completo. Solo lo habían sentido. El golpe de su caldera, el chasquido de sus frenos, el estallido de sus ametralladoras. Decían que llevaba placas remachadas en los costados, que las plataformas iban cubiertas con sacos de arena y láminas, que en cada vagón había una boca negra esperando. Decían que traía un reflector, un ojo blanco que podía abrirse de golpe y convertir la noche en día, y luego cerrarse, y dejarte ciego para siempre. El Toro de Hierro no venía con prisa, venía con método. Apagaba, escuchaba, encendía, disparaba, y volvía a tragárselo el polvo. A las 9, el telégrafo murió. El joven telegrafista, Tomás Zúñiga, apenas 16 años, dedos manchados de tinta y de grasa, golpeó la llave una y otra vez hasta que la línea le devolvió solo silencio. Miró el alambre que se perdía en la oscuridad y sintió, por primera vez, que el mundo podía cortarse como un hilo. «Capitán, ya no sale nada», dijo, y su voz se quebró como si hubiera dicho, «Ya no existimos». Ledesma no lo regañó, solo le puso una mano en el hombro, pesada, como una piedra. «Entonces corres», le dijo. «Si no podemos hablar por cable, hablaremos con piernas». Tomás tragó saliva. Afuera, el polvo era una pared. Pero asintió. Porque en esa guerra, los muchachos aprendían rápido qué significaba decir que no. En el extremo de la estación, bajo el alero de la bodega, había una lámpara de queroseno que apenas sobrevivía. La llama temblaba, amarilla, como si tuviera frío. A su luz, un hombre limpiaba con cuidado una lente envuelta en un trapo. No parecía soldado. Tenía las manos finas, uñas cortas, dedos largos que se movían como si tocaran algo frágil. En vez de oler a sudor y cuero, olía a alcohol y a un químico agrio, como los cuartos donde se revelan fotografías. Su nombre era Julián Arriaga. En la Ciudad de México, antes de que la revolución lo tragara, Julián había sido óptico y fotógrafo. Tenía un taller cerca de la Alameda, donde arreglaba binoculares de teatro, limpiaba objetivos de cámaras, pulía cristales rayados. Había visto a señoras ricas llorar porque una lente se les empañaba, y a hombres importantes enfurecer porque una foto salía borrosa. Había aprendido a no temblar, a respirar lento, a mirar hasta que el ojo dejara de buscar formas y empezara a entender luz. Luego vino la guerra, y con ella el hambre, y con ella la decisión de irse al norte con un grupo que prometía paga y causa.
Julián no era un héroe. Era un hombre que no quería morir de rodillas en una ciudad que ya no era suya. Ahora sostenía un fusil Mauser como si fuera una herramienta prestada. No lo acariciaba. No lo presumía. Solo lo aceptaba. Y en su morral, junto a cartuchos y un paño, guardaba una lente vieja, pesada, de vidrio grueso, como un recuerdo que no se atrevía a tirar. Esa noche, esa lente parecía un amuleto inútil. Porque la tolvanera se reía de la óptica. Los binoculares del puesto estaban llenos de polvo. Las miras se empañaban con el sudor y el aliento. Los ojos ardían. Los hombres parpadeaban y veían manchas. Y en esa ceguera, el toro de hierro se acercaba. A las 10:15, el primer disparo llegó sin aviso. No se vio el fogonazo. No se oyó el silbido hasta que ya era tarde. Solo se sintió el golpe. Una explosión seca que levantó tierra y astillas en el terraplén, donde dos hombres estaban acomodando cajas de dinamita. La dinamita era su esperanza vieja. La esperanza de siempre. Acercarse, poner la carga, volar la vía, detener al monstruo. El dinamitero se llamaba El Chato Rentería, un minero de Parral con la cara marcada por cicatrices de piedra. Había jurado que podía hacerlo. Había dicho: en la oscuridad, yo me muevo como topo. Que venga el tren, yo lo muerdo. Se arrastró por el terraplén con la mecha en la boca, el cuerpo pegado a la tierra. El polvo lo cubría como una manta. A cada metro, se detenía, escuchaba, y seguía. Y entonces, de la nada, una ametralladora lo cosió. No fue una ráfaga larga. Fueron 3, 4 golpes cortos, precisos, como si alguien hubiera estado esperando exactamente ese punto. El chato se quedó quieto, con la dinamita abrazada al pecho, como si por fin hubiera encontrado descanso. La mecha se apagó en su saliva. Nadie pudo ir por él. Porque en cuanto alguien asomaba la cabeza, el polvo se iluminaba con chispas, y el aire se llenaba de zumbidos, balas que no se veían, pero se sentían pasar como insectos furiosos. ¿De dónde?, murmuró uno de los hombres, y no terminó la frase. ¿De dónde disparaban si nadie veía nada? Ledesma apretó la mandíbula. Miró hacia la vía, hacia esa pared de polvo, y por un segundo pareció que iba a ordenar una carga desesperada. Pero no lo hizo. Era pragmático. Sabía contar muertos antes de tenerlos. ¡Artillería!, gritó en cambio, y señaló hacia el cañón pequeño que tenían. Una pieza vieja montada sobre ruedas, más orgullo que poder. El observador era un hombre flaco llamado Aurelio Ponce, exestudiante de ingeniería en Saltillo, que había aprendido a calcular distancias con mapas y reglas. Esa noche, su mapa era inútil, su regla era el oído. Se arrodilló con un cuaderno, un lápiz y un teléfono de campaña que ya no conectaba con nadie. Aún así, gritaba coordenadas como si el mundo lo escuchara. A la derecha, 50 varas. No, no, más cerca. Lo oigo, lo oigo. El cañón disparó. El retroceso sacudió el suelo. El proyectil se perdió en la tolvanera y explotó. Lejos. Demasiado lejos. Aurelio frunció el ceño. Escuchó de nuevo. Corrigió. Ahora está. Detrás del tanque de agua. Segundo disparo. Segunda explosión. Otra vez. Nada. El eco en el cañón. El viento rebotando entre las paredes de adobe. El rugido del tren mezclado con el gemido del metal. Todo se confundía. El sonido venía de un lado y de otro. Era como intentar atrapar un animal por su sombra en el agua. Y entonces el toro de hierro respondió. Un fogonazo blanco abrió el polvo por un instante, como si alguien hubiera rasgado una cortina. Y en ese instante, Aurelio vio lo peor. No el tren, sino el reflejo de su propia cara en el vidrio del cuaderno, iluminada por la explosión. Ese reflejo lo delató. El disparo del tren cayó donde él estaba. No fue un impacto directo. Fue peor. Fue el suelo levantándose, la tierra convirtiéndose en cuchillos, el aire llenándose de barro caliente. Cuando el polvo volvió a cerrarse, Aurelio ya no era un hombre que calculaba. Era un cuerpo doblado, y su cuaderno volaba en hojas sueltas como pájaros muertos. 2 intentos, 2 fracasos, 2 maneras distintas de morir sin ver al enemigo. Y aún así, el tren seguía acercándose. A las 11, un tirador llamado Hilario, el zurdo Medina, famoso en la región por tumbar coyotes a distancia, decidió que él sí podía ver, que su ojo era mejor que el polvo. «Yo no necesito luz», dijo, y escupió al suelo. «Yo siento el movimiento».
Subió al techo de una casa de adobe, se acostó boca abajo y apoyó el fusil en el borde. Desde ahí, si el polvo aflojaba un segundo, podría ver la silueta del tren, o al menos el brillo del reflector. Julián lo vio subir y sintió un nudo en el estómago. No por envidia, por conocimiento. Sabía lo que hace un destello mínimo en la oscuridad. «Baja», le dijo sin levantar la voz. «No te va a dar tiempo». El zurdo se rió, una risa corta, orgullosa. «¿Y tú qué sabes, capitalino? ¿De lentes? Aquí no hay teatro». Julián no respondió, solo miró la lente vieja en su morral, como si le pidiera perdón por no servir para nada. El zurdo se acomodó. Esperó. El polvo giraba. La noche era un animal sin ojos, y entonces, un segundo de calma. No fue que el viento se detuviera. Fue que cambió. La tolvanera se abrió apenas, como una boca que respira. Y en esa rendija, el zurdo vio algo, o creyó verlo. Apretó el gatillo. El disparo fue un destello pequeño, una chispa en la oscuridad. Pero en una noche así, una chispa es un grito. El toro de hierro contestó con una precisión que parecía imposible. Una ráfaga de ametralladora barrió el techo. El adobe se deshizo en polvo más grueso, en pedazos. El zurdo no cayó como en las películas. No hubo tiempo para eso. Simplemente dejó de estar donde estaba. El borde del techo se convirtió en un agujero, y el cuerpo rodó hacia adentro de la casa como un saco. Abajo, alguien gritó su nombre. Nadie subió. Nadie podía. 3 intentos, 3 tragedias, y cada una dejaba una lección más cruel. El enemigo no disparaba al azar. El enemigo veía. ¿Pero cómo? Ledesma reunió a los que quedaban en el cuarto de la estación, un espacio estrecho que olía a madera vieja, sudor y queroseno. Sobre una mesa había un mapa manchado, una taza de café frío, y una Virgen de Guadalupe pegada con cinta, cubierta de polvo como si también estuviera cansada. «Nos están cazando», dijo Ledesma, sin adornos. «No vienen a pelear, vienen a borrar la estación y seguir. Si pasan, no habrá refuerzos para nadie. Y no hay telégrafo, estamos solos». Un hombre murmuró algo sobre mal de ojo, otro se persignó. Alguien dijo que el tren traía un brujo, un hombre que veía en la oscuridad. En el norte, esas cosas se decían en serio cuando la razón ya no alcanzaba. Tomás, el telegrafista, apretaba los puños. Tenía polvo en las pestañas y miedo en la garganta. «Capitán, ¿y si nos rendimos?». Soltó, y se odió por decirlo. Ledesma lo miró. No con rabia, con una tristeza seca. «¿Rendirnos a quién, muchacho? ¿A un tren? ¿A un hombre que ni vemos? ¿Y qué crees que harán con nosotros? No, aguantamos, aunque sea para que el siguiente pueblo tenga una noche más». Julián estaba en un rincón, escuchando. No hablaba mucho. En la guerra, había aprendido que las palabras se gastan rápido. Pero esa noche, algo dentro de él se movía, como una pieza que por fin encaja. Porque mientras todos hablaban de ver el tren, Julián pensaba en otra cosa. Pensaba en el aire. En su taller, en la capital, había visto el aire moverse sobre una vela. Había visto el calor de formar una imagen. Había visto cómo, en una fotografía mal tomada, el mundo se ondula por el sol sobre el pavimento. Había visto espejismos en la carretera, esa agua falsa que tiembla. Y ahora, en la tolvanera, el tren era invisible. Pero no podía esconderlo todo. Una caldera de vapor no es silenciosa para siempre. Un metal que frena se calienta. Un reflector, aunque apagado, deja un rastro cuando se enciende. Un monstruo de hierro, por más que se cubra de polvo, respira calor. ¿Y si no había que ver el tren? ¿Y si había que ver lo que el tren le hacía al aire? Julián se acercó a la mesa. Ledesma lo miró como se mira a alguien que no pertenece del todo. «Arriaga», dijo el capitán. «Tú eres el de las fotos, ¿no? ¿Qué haces aquí, además de limpiar vidrio?» Julián tragó saliva. Sintió las miradas. Sintió el peso de la noche. «No puedo prometerle que voy a disparar mejor», dijo, y su voz sonó extraña incluso para él, como si hablara desde otro lugar. «Pero quizá no necesitamos ver el tren». Un silencio. Afuera, una ráfaga golpeó la pared y la lámpara tembló. Ledesma frunció el ceño. «¿Entonces qué necesitamos?» Julián levantó la vista. Sus ojos estaban rojos por el polvo, pero dentro había una claridad obstinada. «Necesitamos ver el aire», dijo.
Ver cómo se dobla, cómo vibra. El tren no puede esconder eso. Alguien soltó una risa nerviosa, como si hubiera escuchado una locura. Otro murmuró: este ya se volvió loco del miedo. Pero Ledesma no se rió, porque Ledesma había visto demasiadas muertes esa noche como para despreciar una idea solo por rara. Explícate, ordenó. Julián miró su morral. Tocó la lente vieja envuelta en el trapo. Era vidrio de buena calidad, de esos que no se encuentran en cualquier parte. La había rescatado meses atrás de un teatro abandonado, en un pueblo que ardió y luego quedó vacío. La guardó por instinto, como quien guarda una moneda rara sin saber por qué. Necesito un lugar alto, dijo. Y necesito cosas del puesto médico, alcohol, grasa. Y, si hay termómetros, mejor. ¿Termómetros?, repitió Tomás, y su voz se quebró en incredulidad. ¿Para qué quiere termómetros si nos van a matar? Julián lo miró, y por primera vez su expresión se endureció. Porque dentro tienen algo que no se congela, que se mueve como metal líquido, dijo. Y porque a veces, lo que parece medicina, sirve para otra cosa. Ledesma se quedó quieto, luego giró la cabeza hacia Tomás. Muchacho, dijo. ¿Vas con él? Tomás abrió la boca para protestar, pero no salió nada. Solo asintió, pálido. ¿Y si es una pérdida de tiempo?, preguntó uno de los soldados. Ledesma lo miró con esos ojos secos. Entonces morimos igual, respondió. Pero al menos morimos intentando algo que el tren no espera. Afuera, el rumor grave volvió, más cerca. La tierra vibró como si alguien golpeara un tambor bajo el suelo. Y de pronto, un destello lejano, blanco, cortó el polvo por un segundo. El reflector del tren, encendiéndose y apagándose como un ojo que parpadea. El toro de hierro estaba probando la noche, midiendo, olfateando. Julián sintió un escalofrío que no era del frío. Era del tiempo. ¿Cuánto faltaba? ¿Media hora? ¿20 minutos? ¿10? En la estación, el reloj de pared estaba detenido desde hacía meses, pero esa noche todos sentían el tic-tac en el pecho. Tomás se ajustó la gorra, se colgó una bolsa de cuero cruzada al pecho, y miró a Julián como se mira a un adulto cuando uno todavía cree que los adultos saben. ¿De verdad puede ver algo?, preguntó, casi en un susurro. Julián no quiso mentirle. No del todo. No lo sé, dijo. Pero sé que si el tren está ahí, el aire encima de él no es el mismo aire que el nuestro. Salieron. El polvo los golpeó como una pared viva. Se agacharon, avanzaron pegados a las sombras de las casas, sintiendo el adobe frío bajo las manos. Cada tanto, una ráfaga de balas cortaba la oscuridad con chispas contra la piedra. No sabían si disparaban a ellos o a fantasmas. En esa noche, daba igual. Pasaron junto al cuerpo del zurdo, que nadie había podido mover. La casa donde cayó olía a tierra recién abierta. Julián no miró. Si miraba, se detenía. Y si se detenía, morían. Llegaron al puesto médico, o lo que quedaba de él. Una habitación con la puerta arrancada, camillas volcadas, vendas sucias pegadas al suelo, un frasco de alcohol roto que perfumaba el aire con un olor fuerte, casi limpio, que en medio de tanta mugre parecía una burla. Tomás se tapó la nariz. «Aquí», murmuró. Julián se arrodilló y empezó a buscar con manos rápidas, como si estuviera en su taller y no en el infierno. Abrió cajones, metió los dedos entre trapos. Encontró una lata de vaselina medio aplastada. La guardó. Encontró una botella de alcohol con un dedo de líquido. La guardó. Encontró una caja con jeringas de vidrio, algunas rotas, otras enteras. Y entonces, en el rincón, vio algo que brilló incluso en la oscuridad. Un termómetro, partido, con pequeñas bolitas plateadas rodando por el suelo como semillas vivas. Tomás las vio y retrocedió. «Eso es veneno», dijo. «Mi abuela decía que si lo tocas te pudres por dentro». Julián no lo tocó con la piel. Sacó un pedazo de papel, lo dobló, y con cuidado empezó a juntar las bolitas, como quien recoge perlas. Eran pesadas para su tamaño. Se movían con una voluntad extraña, escapando, uniéndose, separándose. «Tu abuela tenía razón», dijo Julián. «Pero esta noche, el veneno puede ser lo único que nos deje vivir». Tomás lo miró como si ya no supiera quién era ese hombre. Afuera, el rumor del tren creció. Un golpe metálico, como de acoplamientos chocando. Luego, silencio,
un silencio tan pesado que parecía que el polvo también se detuvo a escuchar. El toro de hierro había apagado su caldera. Estaba ahí, cerca, respirando despacio, esperando que alguien cometiera un error. Julián guardó el papel con las bolitas plateadas en un frasco vacío. Se lo metió al morral junto a la lente vieja. Luego miró hacia el tanque de agua oxidado, que se alzaba como una sombra más oscura que la noche. Un lugar alto, un lugar donde el viento golpea más fuerte, pero donde quizá el aire cuenta la verdad. Volvieron a la estación arrastrándose, y cada metro parecía el último. En una esquina, una bala pegó en el adobe y levantó polvo fresco. Tomás soltó un gemido, pero siguió. Julián lo empujó con el hombro, sin hablar. Cuando por fin entraron al cuarto de la estación, Ledesma los esperaba con la cara endurecida. ¿Y? Preguntó. No era una pregunta amable, era una pregunta de vida o muerte. Julián abrió el morral y mostró, uno por uno, sus tesoros miserables. La vaselina, el alcohol, la jeringa, el frasco con el brillo plateado, y por último, la lente vieja envuelta en trapo. Ledesma la miró como si fuera una reliquia. ¿Eso qué es? Preguntó. Vidrio bueno, dijo Julián. Y esta noche, el vidrio bueno vale más que un caballo. En ese momento, Tomás entró corriendo desde la puerta, como si hubiera olvidado que ya estaba ahí. Traía un papel arrugado en la mano, y la cara blanca. «Capitán», dijo, jadeando. Un explorador volvió del terraplén. Dice que el tren ya está a menos de 1 kilómetro. Dice que vienen muchos vagones, que no es uno, que son como 10 plataformas con armas. 10 monstruos de hierro, cada uno con su propia boca de fuego, avanzando en fila, escondidos por el polvo, apareciendo solo cuando ya es tarde. Ledesma cerró los ojos un segundo, como si contara. Luego los abrió y miró a Julián. «¿Cuánto tiempo necesitas?», preguntó. Julián miró sus manos. Temblaban, pero no de miedo, de frío, de polvo, de urgencia. Miró la lente envuelta. Miró el frasco con las bolitas plateadas. «Si todo sale bien. 20 minutos», dijo. Tomás soltó una risa ahogada, casi un sollozo. 20 minutos, repitió, como si fuera una sentencia. Y entonces, desde afuera, llegó el sonido que nadie quería oír. Un silbato de locomotora, corto, burlón, como una carcajada en la noche. El toro de hierro estaba anunciando que ya había llegado. Ledesma se acercó a Julián hasta quedar a un palmo. Su voz bajó. «Arriaga», dijo, «si esto es una locura, que sea una locura rápida». Julián asintió, no porque estuviera seguro, sino porque ya no había otra cosa que hacer. Tomás, con los ojos enormes, se inclinó hacia él. «El capitán pregunta si ya los ves», susurró, como si la pregunta pudiera romper algo. Julián no respondió con palabras. Metió la mano en el morral y sacó la lente vieja. El trapo estaba sucio, pero el vidrio, en el centro, seguía claro. La sostuvo un segundo a la luz temblorosa de la lámpara de queroseno. Parecía un ojo. Un ojo que no pertenecía a ningún santo, ni a ningún brujo. Un ojo de taller, de ciudad, de ciencia humilde. Un ojo que, si fallaba, no solo los mataría, los haría morir sin entender. Julián envolvió la lente de nuevo, apretó el morral contra el pecho y miró hacia la puerta, hacia el polvo que giraba como un mar. 20 minutos. ¿De verdad se puede aprender a ver el aire en 20 minutos, antes de que 10 monstruos te pasen por encima? En una guerra de pólvora y caballos, la pieza más peligrosa no fue un cañón, fue un termómetro roto. Porque esa noche, en la Encantada, el vidrio no servía para medir fiebre, servía para medir cuánto faltaba para morir. Julián Arriaga apretó el morral contra el pecho y sintió, a través de la tela, el peso absurdo de sus tesoros. Una lata de vaselina abollada, una botella con un dedo de alcohol, una jeringa de vidrio que podía romperse con solo mirarla, un frasco con bolitas plateadas que parecían vivas, y la lente vieja, gruesa, como un ojo arrancado de otro mundo. El capitán Ledesma no le dio discursos, solo le señaló con la barbilla hacia afuera, hacia el tanque de agua oxidado que se alzaba como una sombra más negra que el polvo. «Arriba», dijo, «si vas a ver algo, que sea desde donde el tren no te pueda morder tan fácil». Tomás Zúñiga tragó saliva. Tenía 16 años y ya olía a hombre cansado.
Se ajustó la correa de su bolsa, miró la puerta como si fuera la boca de un horno y murmuró: ¿Y si nos ven subir? Ya nos ven, respondió Ledesma, seco. Solo que todavía no saben qué somos. Esa frase se le quedó a Tomás clavada como una espina. ¿Qué somos? ¿Carne esperando? ¿O algo peor? ¿Algo que el toro de hierro no entiende? Salieron. Afuera, la tolvanera no era viento, era una pared que empujaba. El polvo se metía por la nariz y raspaba la garganta. La lámpara de queroseno de la estación quedó atrás como una luciérnaga enferma. Cada paso era un crujido de arena bajo las suelas, y cada crujido parecía un disparo. Julián avanzaba agachado, pegado a las paredes de adobe. Conocía el miedo, pero lo conocía de otra forma. El miedo de arruinar un cristal caro, de que una lente se raye, de que un cliente te mire como si fueras un fraude. Ese miedo era pequeño. Este era un miedo que te apretaba el estómago y te hacía pensar en tu madre aunque no quisieras. El tanque de agua estaba a unos 50 metros, pero en la tolvanera 50 metros eran un desierto entero. La estructura gemía con el viento, un lamento metálico que se confundía con el rumor grave del tren. Y ese rumor ya no venía de lejos. Venía de aquí, de la tierra misma, como si el suelo tuviera un corazón de hierro. De pronto, un chasquido, un golpe seco, como de acoplamientos chocando. Julián se detuvo. Tomás también. Se miraron sin verse bien, solo dos sombras con ojos irritados. ¿Lo oíste?, susurró Tomás. Julián asintió. No necesitaba oírlo dos veces. El toro de hierro estaba maniobrando. Estaba acomodando su cuerpo largo en la vía, como un animal que se prepara para embestir. Y entonces, como si el tren quisiera recordarles quién mandaba, el reflector se encendió un instante. No fue una luz constante. Fue un parpadeo. Un ojo blanco abriéndose y cerrándose. Pero ese parpadeo bastó para dibujar, por una fracción de segundo, las siluetas de los mezquites, el borde de la bodega, el polvo girando como humo, y el tanque de agua, con su escalera lateral, expuesto como un dedo acusador. Tomás se encogió. «Nos va a barrer», dijo, y su voz sonó como la de un niño. «Si nos quedamos abajo, sí», respondió Julián. «Arriba, al menos tenemos una oportunidad de ser más rápidos que su miedo». ¿Su miedo? Tomás casi se rió, pero no le salió. Julián no explicó. No había tiempo para filosofía. Solo empujó a Tomás hacia la escalera. La escalera del tanque estaba fría, húmeda de polvo pegado. Los peldaños crujían. Cada crujido parecía gritar: «Aquí». Julián subió primero, no por valentía, sino porque sus manos sabían agarrarse. Tomás lo siguió, con las piernas temblando. A mitad de subida, una ráfaga de ametralladora cortó el aire. No la vieron venir, solo escucharon el zumbido, y luego el golpe de las balas contra el metal del tanque. Tac, 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 como si alguien tocara una puerta con furia. El tanque vibró. Un puñado de polvo cayó sobre sus caras. Tomás soltó un gemido y casi resbaló. Julián lo agarró del brazo con fuerza. «Si te caes, no te levantas», le dijo al oído. «No mires abajo». «No estoy mirando», chilló Tomás, y eso lo hizo sonar más vivo, más humano. Llegaron a la plataforma superior. Era un cuadrado de metal con barandal bajo, oxidado, que se movía un poco con el viento. Desde ahí, el mundo no se veía mejor. Solo se sentía más grande. El polvo seguía siendo una sábana. Pero el aire golpeaba distinto, más limpio por un segundo, como si arriba el desierto respirara. Julián se tiró boca abajo, pegando el cuerpo al metal para no ser una silueta. Tomás se acurrucó a su lado, abrazando su bolsa como si fuera un rosario. Abajo, en la estación, se oían gritos apagados, órdenes cortas, el sonido de cajas moviéndose. Ledesma estaba preparando lo que podía: hombres con Mausers, un par de escopetas viejas, cartuchos contados como monedas. Nada de eso detenía un tren blindado, pero la gente hace cosas aunque no sirvan, porque quedarse quieto es peor. Julián abrió el morral con cuidado, como si estuviera en su taller y no en una torre que podía convertirse en blanco. Sacó la lente vieja y la sostuvo contra la oscuridad. El vidrio estaba sucio en los bordes, pero el centro seguía claro. Luego sacó la jeringa, la botella de alcohol, la lata de vaselina. Tomás miraba cada objeto como si fueran piezas de un truco de feria. «¿Qué vas a hacer?», preguntó, y su voz tembló. «Dímelo aunque sea para saber cómo nos morimos». Julián respiró hondo.
El aire le raspó la garganta. ¿Has visto un espejismo en el camino?, preguntó. Tomás parpadeó, confundido. Sí, cuando el sol pega fuerte, parece que hay agua. Eso no es agua, dijo Julián. Es el aire caliente doblando la luz. Si el tren está caliente, el aire encima de él se va a comportar distinto. No necesito ver el metal, necesito ver esa deformación. Tomás frunció el ceño. ¿Y la lente? La lente me ayuda a exagerar esa deformación, dijo Julián. A hacer que el ojo la note. Pero sola no basta. Sacó el frasco con las bolitas plateadas. Incluso en la oscuridad, brillaban con una luz propia, como si guardaran luna. Tomás se echó hacia atrás. Eso es lo del termómetro. Sí, mi abuela decía que eso mata. Tu abuela sabía cosas, murmuró Julián. Y yo también, por eso no lo toco. Se quitó un pañuelo del cuello, lo dobló y lo usó como barrera para manipular el frasco. Luego destapó la botella de alcohol. El olor subió de inmediato, fuerte, limpio, casi insultante en medio de tanta sangre seca y polvo. Abajo, el tren volvió a emitir un sonido, un resoplido grave, como si la caldera exhalara. Luego silencio otra vez. Julián miró hacia la tolvanera. No veía nada, pero sentía que el toro de hierro estaba ahí, a menos de 1 kilómetro, quizá a 500 metros, esperando el momento exacto para encender su ojo y disparar. ¿Cuánto falta?, preguntó Tomás, como si Julián tuviera un reloj escondido. Julián no lo tenía, pero tenía oído, y tenía instinto. 15, quizá menos, dijo, si se decide a entrar de golpe. Tomás tragó saliva. ¿Y si no te sale? Julián no respondió de inmediato. Se concentró en lo que tenía que hacer, porque si respondía con honestidad, Tomás se rompería. Primero, necesitaba una cámara estrecha, un espacio entre dos superficies donde pudiera meter una mezcla. No tenía un anillo de metal perfecto, ni herramientas finas. Tenía un cuchillo, un pedazo de cartón encerado que había arrancado de una caja de munición, y la vaselina. Cortó el cartón con cuidado, haciendo una tira. La enrolló hasta formar un aro. No era perfecto, era torcido, pero podía servir. Tomás lo miraba con ojos enormes. ¿Eso va en el fusil? Va entre la mira y la lente, dijo Julián, como una pequeña barriga de líquido. Se quitó el fusil Mauser del hombro y lo acomodó. La mira estaba sucia, pero aún funcionaba. Julián limpió el vidrio con el borde de su camisa, sabiendo que era inútil. El polvo volvería, pero necesitaba al menos empezar con algo. Luego, con la vaselina, untó los bordes del aro de cartón. La vaselina era espesa, amarillenta, y en el frío de la noche se volvía más dura, como cera. ¿Por qué grasa?, preguntó Tomás. Porque sella, dijo Julián. Y porque el aire es traicionero. Si entra una burbuja, si se fuga el líquido, todo se vuelve una sopa. Tomás se quedó callado. Abajo, otra ráfaga, esta vez más lejos, como si el tren estuviera probando ángulos, buscando reflejos, buscando el error humano. Julián colocó el aro sobre la lente de la mira, y encima puso la lente vieja, presionando con cuidado. Quedó una especie de sándwich de vidrio con un borde grasoso. Se veía ridículo, pesado, improvisado, como un amuleto de brujo hecho por un mecánico. Tomás soltó una risa nerviosa. Si mi madre me viera, diría que estoy con un loco. Tu madre tendría razón, murmuró Julián, sin apartar la vista. Ahora venía lo peor. La mezcla. Destapó el frasco de las bolitas plateadas. No las tocó. Inclinó el frasco con cuidado para que 1 o 2 bolitas rodaran hacia la boca. Eran pesadas, obedecían a la gravedad con una lentitud extraña. Julián sacó una tapa metálica, la usó como pequeño recipiente, y dejó caer ahí una bolita. Luego otra, más pequeña. Tomás contuvo la respiración. ¿Cuánto necesitas? Muy poco, dijo Julián. No quiero un espejo. Quiero sensibilidad. Echó un poco de alcohol en la tapa. Las bolitas se movieron, se separaron, se juntaron, como si no quisieran mezclarse con nada. Julián sacó de su morral una pequeña bolsita con polvo de alcanfor que había encontrado en el puesto médico, en una ampolla rota. No era mucho, pero el olor era inconfundible, ese aroma fuerte, medicinal, que en los pueblos se usaba para despertar a los desmayados y para espantar malos espíritus.
Tomás lo olió y frunció la nariz. Eso lo ponían en el pecho cuando uno tenía tos. Y ahora lo vamos a poner en el ojo, dijo Julián. Echó una pizca en el alcohol. El líquido se enturbió un poco. Las bolitas plateadas siguieron ahí, tercas. Julián tomó un alambre fino que había arrancado de un trozo de telégrafo viejo, y empezó a batir la mezcla dentro de la tapa, rápido, con movimientos pequeños, como si estuviera montando claras de huevo en una cocina pobre. El viento golpeó la plataforma. El tanque gimió. La tapa casi se le va de las manos. Tomás la sujetó con dedos temblorosos. «Cuidado», susurró. «Si se cae, se acabó», dijo Julián, y su voz por primera vez mostró algo parecido al pánico. Batió más. El líquido se volvió grisáceo, como leche sucia. Las bolitas se rompieron en gotitas diminutas, dispersándose. No se disolvieron, pero se suspendieron, como si el alcohol y el alcanfor las sostuvieran. Julián miró la mezcla con una concentración feroz. Eso es», murmuró. Tomás no entendía, pero vio algo en la cara de Julián. Una chispa de taller, de hombre que reconoce un comportamiento físico, una respuesta. Ahora necesitaba meter esa mezcla en la cámara entre las lentes. Cargó la jeringa de vidrio con cuidado. El líquido gris entró, con pequeñas motas plateadas que brillaban como polvo de estrella. Tomás se inclinó. «¿Y si se rompe la jeringa? Entonces me cortas la garganta para que no me ahogue con mi propia sangre», dijo Julián sin mirarlo, y Tomás se quedó helado. Julián buscó un punto en el aro de cartón, una zona donde pudiera pinchar sin romper el vidrio. Clavó la aguja. La jeringa tembló, no por miedo, sino por el viento y por el pulso acelerado. Empezó a empujar el émbolo. El líquido entró lento, llenando el espacio. Julián veía cómo se extendía, cómo empujaba el aire. Y entonces apareció lo que más temía. Una burbuja. Una burbuja pequeña, redonda, perfecta, como un ojo dentro del ojo. Julián se quedó inmóvil. Tomás susurró. «¿Eso es malo?» Julián no respondió. Su respiración se volvió corta. Si esa burbuja quedaba ahí, la imagen se distorsionaría, se rompería, se volvería inútil, y no tenían tiempo para repetir. Con una paciencia que parecía imposible en medio de una batalla, inclinó el conjunto, movió la mira, buscó que la burbuja subiera hacia la aguja, empujó un poco más. La burbuja se resistió, como si tuviera voluntad. Abajo, el silbato del tren sonó otra vez. Más cerca, más claro. Ya no era una burla lejana. Era una orden. Tomás apretó los dientes. «Julián». «Cállate», dijo Julián. Y no fue grosero. Fue desesperado. La burbuja llegó a la aguja. Julián tiró un poco del émbolo, succionó aire y luego volvió a empujar líquido. La burbuja desapareció. Julián soltó el aire como si hubiera estado bajo el agua. Sacó la aguja y, con la vaselina, selló el pequeño agujero del aro. Untó, presionó, como si tapara una herida. Listo. O eso quería creer. El invento se veía grotesco. Una mira con una lente extra pegada con grasa y cartón, como un ojo hinchado. Pesaba más. Cambiaba el equilibrio del fusil. Y si el cartón se mojaba, si la vaselina cedía, si el líquido se separaba, todo se iría al demonio. Tomás lo miró con una mezcla de asco y esperanza. ¿Y ahora? Julián se acomodó boca abajo, apoyó el fusil en el borde de la plataforma y pegó el ojo a la mira. Al principio, no vio nada. Solo una leche gris. Un mundo sin bordes. Como mirar a través de agua sucia. Tomás se inclinó, ansioso. ¿Ves el tren? Julián parpadeó. Sintió un mareo, como si su ojo no aceptara esa imagen. Era como si el mundo se hubiera vuelto blando. «No, todavía no», murmuró. Movió el fusil lentamente, barriendo la tolvanera. No buscaba formas, buscaba irregularidades, vibraciones, algo que no fuera polvo. El viento cambió. Por un segundo, el polvo se abrió un poco, no lo suficiente para ver metal, pero sí lo suficiente para que la luz de la luna, escondida, hiciera un brillo tenue. Y entonces, en esa leche gris, apareció una mancha, no una silueta, no un contorno, una mancha viva, temblorosa, como un animal respirando bajo una sábana. Julián se quedó quieto. La mancha se movía con un ritmo, se expandía y se contraía, y alrededor, el aire parecía ondular, como cuando el sol pega en una plancha de hierro.
Julián sintió que el corazón le golpeaba las costillas. «Ahí estás», susurró, sin darse cuenta de que hablaba. Tomás lo oyó y se le erizó la piel. «¿Qué? ¿Qué es eso?» «No es el tren», dijo Julián, y su voz era un hilo. «Es su aliento». Movió un poco el fusil. La mancha se desplazó. Y entonces vio otra cosa. No solo la mancha, sino el viento alrededor. Pequeñas corrientes, remolinos, como dedos invisibles. Ese fue el giro que no esperaba. Él había venido a buscar calor, pero lo que encontró fue el mapa del aire. Y si podía leer el aire, podía corregir un disparo sin ver el blanco. Abajo, el toro de hierro encendió el reflector. Esta vez no fue un parpadeo, fue un haz largo, blanco, que cortó la tolvanera como un machete. La luz barrió la estación, los parapetos, las paredes de adobe. Los hombres gritaron y se pegaron al suelo. La noche se volvió día por un instante, y luego volvió a ser noche, pero una noche peor, porque ahora todos tenían manchas en los ojos. Julián, en cambio, vio el reflector como una herida brillante en su lente. No el foco, sino el aire calentándose alrededor, el halo, la turbulencia. Y ahí, justo al lado de esa herida de luz, vio una forma más definida, una zona de vibración intensa, como si algo estuviera ardiendo detrás de una placa. La caldera, el corazón del monstruo. Pero dispararle a la caldera con un Mauser era como escupirle a una locomotora. No la detendría, solo la enfurecería. Julián buscó otra cosa, algo pequeño, algo humano. El reflector necesitaba un operador. Alguien tenía que asomarse, ajustar, mirar. Y en la lente, cerca del haz, apareció un punto distinto, una vibración más fina, más localizada, como un pequeño horno, un cuerpo. Tomás, sin entender cómo, sintió que Julián había encontrado algo. «¿Dónde?», susurró. Julián no respondió. Ajustó el fusil. El peso extra de la lente lo hacía cabecear. Sus manos finas, acostumbradas a pinzas y tornillos, ahora tenían que ser firmes como piedra. El tren estaba más cerca. Ya se oían los golpes metálicos de las ruedas sobre la unión de los rieles, ese clac-clac que se mete en el cerebro y no te deja pensar. Julián respiró lento. Recordó su taller. Recordó cómo, para enfocar una cámara vieja, uno no aprieta, uno acompaña. Recordó que el ojo se cansa si busca bordes. Hay que dejarlo flotar. Dejó flotar la mirada dentro de la leche gris. El punto humano vibraba. Se movía un poco, como si el operador del reflector estuviera girando una manivela, asomado detrás de una ranura. Julián sintió un impulso, disparar al metal, al foco, al ojo del tren. Pero algo dentro de él, algo frío, le dijo que no. Si rompía el reflector, el tren podía encender otro. Podía seguir disparando a ciegas. Pero si el operador caía, el tren dudaría. Porque los hombres, incluso dentro de hierro, dudan cuando sienten que alguien los está mirando. Julián apretó el gatillo. El disparo sonó pequeño allá arriba, pero en la noche pareció enorme. El retroceso le golpeó el hombro. El polvo se tragó el fogonazo. Julián no apartó el ojo de la mira. Esperó. 1 segundo. 2. Y entonces, en la lente, el punto humano desapareció, como si alguien hubiera apagado una vela. El reflector titubeó. El haz blanco se movió errático, barrió el suelo, subió al cielo, tembló. Y se apagó. Abajo, en la estación, hubo un silencio raro. No de paz. De incredulidad. Luego, un sonido que nadie esperaba. El chirrido de frenos. Un lamento largo, metálico, como si el toro de hierro hubiera sentido dolor. El tren se sacudió. No se detuvo del todo, pero frenó, como un animal que mete las patas en arena movediza. Tomás abrió la boca, pero no le salió voz. Solo miró a Julián como si estuviera viendo a un santo o a un demonio. Julián, en cambio, sintió otra cosa, una punzada de terror, porque la imagen en la lente empezó a cambiar. La leche gris se volvió más turbia. Las motas plateadas dentro del líquido parecían agruparse, como si la mezcla se cansara, como si el invento tuviera vida y estuviera muriendo. Julián parpadeó, apretó el ojo, intentó reenfocar. No era un enfoque normal. Era presión, temperatura, estabilidad. El viento frío golpeaba el vidrio.
El alcohol quería evaporarse. El alcanfor quería separarse. Y las gotitas plateadas querían volver a ser una sola bolita, pesada, inútil. Tomás por fin encontró su voz. «Funcionó», dijo, casi llorando. «Julián, funcionó». Julián no celebró, no podía. «Funciona, por ahora», murmuró. «Pero no va a durar». Abajo, el tren volvió a moverse, no hacia adelante con confianza, sino con cautela, como si el toro de hierro hubiera sentido, por primera vez, que la noche no le pertenecía. Y en esa cautela había una amenaza nueva, porque un enemigo que duda, empieza a pensar, y si empezaba a pensar, iba a buscar de dónde venía el disparo, iba a buscar el punto alto, iba a buscar el ojo. Julián apartó un segundo la vista de la mira y miró a Tomás. El muchacho tenía la cara llena de polvo, los labios partidos, y una esperanza peligrosa en los ojos. «Baja y dile al capitán que no disparen a lo loco», dijo Julián. «Que esperen mi señal, que apaguen cualquier luz, que nadie asome la cabeza». Tomás asintió, pero no se movió. «¿Y tú?» Julián volvió a pegar el ojo a la lente. La mancha del tren seguía ahí, vibrando, pero ahora había otras manchas detrás, más puntos calientes, más respiraciones. No era un solo monstruo, eran muchos. 10 plataformas, 10 bocas de fuego, y ahora, después del primer golpe, el toro de hierro ya sabía que algo lo estaba mirando. Julián tragó saliva. Sintió el sabor del polvo y del alcohol en la lengua. La lente imposible le había dado un milagro, pero también le había puesto una cuenta regresiva en las manos. ¿Cuántos disparos más antes de que la mezcla se separara? ¿5? ¿3? ¿1? ¿Y si la lente moría? ¿Qué quedaba? Julián ajustó el fusil, buscando el siguiente punto humano, el siguiente ojo, la siguiente ranura. Abajo, el tren emitió un silbido corto, distinto al de antes. No burlón. Un silbido de orden, como si el comandante enemigo acabara de decidir algo. Y en la tolvanera, a lo lejos, empezaron a encenderse pequeñas luces, no grandes como el reflector, sino puntitos, lámparas, señales, hombres moviéndose. Venían a buscarlo. Julián sintió que el frío ya no era del desierto, sino de la idea. Si lo encontraban ahí arriba, no solo lo matarían, se llevarían el fusil, se llevarían la lente, se llevarían el secreto. Y entonces, esa noche no sería una victoria, sería el inicio de algo peor. Julián apretó la mandíbula, y mientras la imagen en su mira se volvía un poco más turbia, se hizo una pregunta que no quería hacerse. ¿Y si para salvar la estación, tenía que asegurarse de que nadie, ni siquiera los suyos, pudiera usar esto otra vez? Cuando el primer reflector se apagó, no hubo gritos de victoria. Hubo algo peor, un silencio que no pertenecía a los hombres. Porque en la tolvanera, el toro de hierro no se detuvo como un animal herido, se detuvo como un animal que aprende. Y eso, en una guerra, es lo que mata. Julián seguía pegado a la mira, con el pómulo raspado por el metal frío y la lengua pastosa de polvo. La lente improvisada le devolvía un mundo sin bordes, una leche gris donde todo era mancha, excepto esas zonas vivas, temblorosas, donde el aire se retorcía por el calor. Ahí estaba la caldera, ahí estaba el escape, ahí estaba el corazón del monstruo, y detrás, otras respiraciones. No era un tren, era un cuerpo largo con costillas, vagones blindados, plataformas con sacos, planchas remachadas, nidos de ametralladora. 10 bocas de fuego que podían abrirse una por una, como dientes. Tomás, todavía a su lado, no se había movido. Tenía los ojos rojos, como si hubiera llorado sin darse cuenta. «Baja», repitió Julián, sin apartar la vista. «Ahora». Tomás tragó saliva. «¿Y si te dejan solo?» «Ya estoy solo», murmuró Julián. Y esa frase no era valentía. Era un cálculo. Si Tomás bajaba, al menos alguien llevaría órdenes. Si se quedaba, serían 2 cuerpos arriba, 2 sombras fáciles de contar. Tomás empezó a bajar la escalera con cuidado, pegando el pecho al metal. A mitad, una ráfaga volvió a golpear el tanque. Tac, tac, tac. No para derribarlo, para medirlo, para escuchar cómo sonaba. El enemigo estaba tanteando el mundo como un ciego con bastón. Julián apretó los dientes. El tren había aprendido algo, que arriba había un ojo, y si había un ojo, había que arrancarlo.
Abajo, en la estación, el capitán Ledesma gritaba órdenes que el viento deshacía. Se oían pasos, cajas arrastradas, el golpe seco de un cerrojo. Alguien rezaba en voz baja, no a un santo, sino a lo que fuera que escuchara en el desierto. Y entonces llegó el primer efecto dominó. En la lente, el halo del reflector muerto seguía caliente. El aire alrededor vibraba como una herida reciente. Julián no buscó el metal. Buscó lo humano, ese calor pequeño, concentrado, que se mueve con intención. A la derecha del haz apagado apareció una mancha más fina. Un hombre asomándose por una ranura, quizá para ver por qué el ojo se había apagado. Quizá para arrastrar al operador caído, quizá para maldecir. Julián ajustó el fusil. El peso de la lente hacía que la boca del Mauser quisiera caer. Sus manos, tan buenas para alinear un objetivo de cámara, ahora tenían que ser buenas para sostener la muerte. Disparó. El retroceso le mordió el hombro. En la lente, la mancha humana se encogió y desapareció, como si alguien hubiera soplado una vela. Abajo, el tren respondió con un silbido corto, seco. No era el silbato de locomotora alegre de los pueblos, era un silbato de mando. De esos que usan los capataces en las cuadrillas, o los jefes de estación cuando algo va a salir mal. Y de inmediato, otra cosa cambió. Una de las bocas de fuego, una ametralladora en una plataforma, empezó a barrer la nada. No disparaba a la estación. Disparaba al aire, a la altura del tanque, como si quisiera peinar la tolvanera y encontrar una sombra. Las balas golpearon el metal del barandal, arrancando chispas diminutas que la tormenta se tragó. Julián se pegó más al piso de la plataforma, sintiendo cómo el tanque vibraba bajo su pecho. «Tranquilo», se dijo, como si hablara con un caballo nervioso. «No te asomes, no les des un borde». Pero el enemigo no era tonto. El enemigo tenía 10 bocas, y cuando una boca no encuentra, otra prueba. En la lente, Julián vio algo que le heló la sangre. Una mancha brillante, intensa, que no era humana. Era una lámpara pequeña, protegida, que se encendió en un vagón más atrás. No era un reflector grande. Era un farol de señal, de esos que usan en el ferrocarril para comunicarse con colores. Rojo, verde, blanco. El comandante enemigo estaba hablando con luz, no con voz, y esa luz calentaba el aire alrededor, creando un punto claro en la lente. Un punto que Julián podía seguir. «Están reorganizando», murmuró. «Están contando». En la estación, Ledesma no veía nada de eso. Solo oía el tren, el clac-clac de las ruedas, el resoplido de la caldera y el miedo de sus hombres. Tomás llegó abajo y corrió agachado hacia el edificio de la estación, donde el telégrafo estaba muerto y la lámpara de queroseno apenas respiraba. Julián lo vio como una sombra que se tragaba la tierra. Y arriba, Julián se quedó con su ojo imposible y con una verdad que pesaba más que el fusil. Cada disparo que hacía era un mensaje. Un mensaje que decía, «Aquí estoy». Tenía que hacer que ese mensaje sonara como si viniera de muchos. La siguiente boca de fuego se abrió. En la lente apareció una mancha alargada, caliente, que se movía con ritmo. Un cañón pequeño montado en una plataforma, quizá un cañón de montaña o una pieza improvisada. No era para destruir la estación, era para destruir el tanque. Julián buscó el punto humano detrás de esa mancha. El artillero. El hombre que asoma el ojo, que ajusta, que respira. Lo encontró. Un calor pequeño, pegado al metal. Disparó otra vez. La mancha humana se sacudió y cayó hacia atrás. La pieza no disparó. Hubo gritos apagados, como si el viento los masticara. Y entonces, por primera vez, Julián sintió algo parecido a esperanza. No porque estuviera ganando, sino porque el tren estaba empezando a dudar. Un tren blindado, con 10 bocas de fuego, no debería dudar de un puñado de hombres en una estación de adobe. Pero estaba dudando. ¿Por qué? Porque no entendía. En la guerra, lo que no se entiende se vuelve brujería. Y en el norte, en esos años, la brujería era una palabra que se decía con la boca seca. Mal de ojo, nahuales, hombres que ven en la oscuridad. Había corridos que hablaban de eso, y había viejos que juraban haber visto sombras cambiar de forma en los mezquites. El enemigo, aunque tuviera acero, también tenía abuelas. Julián siguió trabajando como si estuviera en un cuarto oscuro, revelando una foto que no podía fallar. Barría con la mira, no buscando metal, sino buscando aire herido. Una ametralladora intentó asomar por una tronera.
Julián vio el calor del cañón, el aire vibrando alrededor, y detrás, el punto humano del operador. Disparó. No sabía si mató al hombre o si solo lo obligó a esconderse. Pero la ametralladora dejó de barrer el tanque y empezó a disparar a ciegas hacia la estación, como un perro que muerde el suelo porque no encuentra la mano. Eso le dio a Ledesma unos segundos. Y en una defensa, los segundos son monedas. Abajo, alguien gritó, «¡Agáchense!» Y otro respondió, «¡No asomes la cabeza, carajo!» Y Julián supo que Tomás había entregado el mensaje. Pero el milagro tenía un precio. La lente empezó a morir de verdad. No fue de golpe. Fue como una fiebre que sube. La leche gris se volvió más espesa. Las motas plateadas dentro del líquido parecían juntarse, como si quisieran volver a ser una sola bolita pesada. El alcohol, atrapado entre vidrios, quería evaporarse. El frío de la noche lo empujaba a separarse. El alcanfor, terco, formaba pequeñas nubes. Julián parpadeó y sintió mareo. La imagen se deformó, como si el mundo se doblara. «Vamos, no ahora», susurró, y apretó la mano contra la lente, intentando darle calor con la palma, como si calentara un lente empañado en su taller. Por un instante funcionó. La imagen se aclaró un poco. Las manchas volvieron a definirse. Y entonces vio algo que no esperaba. El tren no solo estaba dudando, estaba haciendo algo más. Estaba soltando humo. No el humo normal de una locomotora. Era un humo más denso, más bajo, como si quemaran aceite o trapos mojados. Una cortina. En la lente, el humo era una mancha enorme, caliente en partes, fría en otras. Un caos de turbulencias que ensuciaba el mapa del aire. El enemigo estaba aprendiendo a ensuciarle el ojo. «Listo», murmuró Julián. «Ya entendieron el juego». Y como si el tren lo hubiera escuchado, una de las bocas de fuego cambió de objetivo. Ya no disparaban al tanque, disparaban a la base. Al principio Julián no lo entendió. Luego lo sintió. El metal bajo su pecho vibró distinto. Un golpe más profundo. Un impacto que no era ráfaga, sino explosión. Una pieza disparó un proyectil que estalló cerca del tanque, levantando polvo y piedras. El tanque se sacudió. Julián sintió cómo el mundo se movía bajo él. El enemigo no sabía exactamente dónde estaba Julián, pero sabía dónde estaba el punto alto. Y eso bastaba. Julián apretó el ojo contra la mira, buscando un último blanco útil. Si iba a caer, tenía que caer dejando al tren más ciego todavía. En la lente, entre el humo y la tolvanera, apareció una mancha distinta, un calor grande, humano, más grande que el de un soldado común. Un hombre con abrigo grueso, quizá con un casco, quizá con un pañuelo en la cara. Un hombre que se movía con autoridad. El comandante enemigo. No estaba en la caldera. Estaba en un vagón de mando, asomándose apenas, protegido, pero curioso. Porque cuando algo nuevo aparece en el campo, los jefes quieren verlo con sus propios ojos. Julián sintió un impulso animal. Si lo tumbaba, el tren se desordenaría. Si lo tumbaba, quizás se irían. Pero la lente se nubló otra vez. La mancha del comandante se deformó, se estiró, se volvió doble. «Maldita sea», susurró Julián, y apretó más la palma contra el vidrio. El calor de su mano hizo que el líquido se moviera. Por un segundo, el mundo se volvió aún más raro, como si el aire se derritiera, y en ese segundo, Julián entendió algo que le dio un giro a todo. No era solo la lente, era su ojo. Su ojo ya estaba aprendiendo a ver sin bordes, a leer vibraciones, a distinguir el temblor del aire caliente del temblor del polvo. La lente lo había empujado a un lugar donde el cerebro hace lo que puede para sobrevivir. Inventa una forma nueva de mirar. Y eso significaba que, aunque la lente muriera, quizá no estaría completamente ciego, pero no había tiempo para celebrarlo. Había tiempo para un disparo. Julián respiró, dejó que la mirada flotara. No buscó el contorno del comandante, buscó el centro de su calor, el punto donde el aire vibraba con más fuerza. Disparó. El disparo se perdió en el viento. Julián no supo si acertó. En la lente, la mancha grande se sacudió y desapareció hacia abajo, como si alguien se hubiera agachado de golpe. Y entonces el tren rugió. No con la caldera, con rabia. Todas las bocas de fuego que podían girar hacia el tanque lo hicieron. No dispararon todas a la vez, pero sí lo suficiente para que el aire se llenara de golpes, de chispas, de metal que se queja. El tanque se convirtió en un tambor.
Julián se pegó al piso, sintiendo cómo el barandal se deshacía en pedazos. Un fragmento de metal le cortó la mejilla. La sangre se mezcló con polvo y se volvió barro en su cara. La lente, en ese momento, hizo un sonido pequeño, un crujido. Julián lo sintió más que oírlo, como cuando un vidrio caro se raja en tu mano, y sabes que ya no hay arreglo. La imagen se llenó de una línea blanca, una grieta que partía el mundo. El líquido dentro empezó a moverse raro, como si hubiera perdido presión. La leche gris se volvió una sopa con remolinos. «No», dijo Julián, y por primera vez gritó de verdad, aunque el viento se tragó su voz. Otro impacto, más cerca. La plataforma se inclinó, el tanque gimió como un animal viejo, y entonces llegó el golpe que lo cambió todo. Una explosión reventó en el costado del tanque, no arriba, sino en la estructura. El metal se abrió. La escalera vibró como si fuera a desprenderse. Julián sintió que el piso se levantaba bajo él. El mundo se volvió aire. Julián salió despedido hacia un lado. No voló lejos, pero lo suficiente para perder el fusil. Lo vio girar, pesado, con su ojo grotesco pegado, y luego chocar contra el barandal. El vidrio estalló. No fue un estallido grande. Fue un chasquido seco, como cuando se rompe una botella en una cantina. Pero para Julián fue como si se rompiera el cielo. El líquido gris se derramó, pegajoso, mezclándose con polvo. Las bolitas plateadas se separaron y rodaron como pequeñas lunas enfermas sobre el metal. Julián cayó de costado, golpeándose el hombro. Sintió un dolor blanco, inmediato, que le subió por el brazo como fuego. Intentó moverse y el brazo no respondió bien. No sabía si era dislocación o fractura. Solo sabía que el cuerpo, de pronto, era un estorbo. Se quedó un segundo sin aire, con la boca abierta, tragando polvo. Abajo, el tren seguía disparando. Pero algo extraño pasó. No avanzaba. Julián, medio aturdido, levantó la cabeza apenas por encima del borde de la plataforma. No tenía la lente. No tenía el fusil. Solo tenía su ojo desnudo, irritado, y el aire lleno de polvo. Y aún así creyó ver algo. No el tren, no el metal. Una ondulación, una zona donde el polvo se movía distinto, como si el aire estuviera más caliente, como si el monstruo respirara detrás de la cortina. Julián parpadeó. ¿Era imaginación? ¿Era el cerebro aferrándose a la última herramienta? No lo supo. Pero lo sintió. El enemigo estaba ahí, y estaba dudando. ¿Por qué no avanzaba? Porque el tren no sabía cuántos ojos lo estaban mirando. Había perdido un reflector. Había perdido hombres en troneras. Había visto caer a alguien que se asomó a mandar. Había recibido disparos imposibles, en medio de una tolvanera, donde nadie debería acertar nada. Y en la mente del comandante enemigo, eso no era un solo tirador con suerte. Eso era una trampa. Eso era una estación llena de ojos. Julián se arrastró hacia los restos del fusil. Con la mano buena, tocó la madera astillada. La mira estaba rota. La lente era pedazos. El líquido se había ido. Se le apretó el estómago. No por perder el arma. Por lo que venía después. Porque si el enemigo retrocedía, no lo haría por miedo limpio. Lo haría por miedo sucio. Y el miedo sucio siempre quiere una prueba. Quiere un cuerpo. Quiere un objeto. Quiere llevarse algo para decir, esto era real. Abajo, el tren soltó más humo. Y entonces, como si el desierto mismo hubiera cambiado de humor, el viento giró un poco. La tolvanera se movió. Por un instante, se abrió una ventana. Julián vio una silueta oscura, enorme, apenas sugerida. El frente del tren, con planchas remachadas, con una boca de cañón asomando como hocico. Y detrás, vagones con sacos, con sombras moviéndose. El toro de hierro empezó a retroceder, no rápido, con cuidado, como un animal que se retira sin dar la espalda. Y mientras retrocedía, disparaba ráfagas cortas, no para matar, sino para cubrirse, para que nadie se acercara, para que nadie viera. Julián sintió una oleada de alivio que duró lo que dura un parpadeo, porque enseguida vio otra cosa. Del costado del tren, por el terraplén, bajaron sombras. Hombres, no muchos al principio, luego más. Avanzaban agachados, pegados al suelo, usando el humo y el polvo como cobertura. No venían a tomar la estación. Venían hacia el tanque. Venían hacia él. Venían a buscar el ojo que los había mirado.
Julián intentó incorporarse, y el hombro le gritó. Se le nubló la vista. La boca le supo a hierro. «Tomás», murmuró, sin saber si el muchacho podía oírlo desde abajo. «Dile a Ledesma». Pero Tomás no estaba ahí. Y Ledesma, abajo, probablemente creía que el tren se iba y que eso era todo. No era todo. Los hombres que venían no traían prisa de asalto. Traían prisa de cazador. Traían esa calma peligrosa de quien busca un trofeo. Julián miró los restos de la lente, vidrio, grasa, cartón empapado, y esas bolitas plateadas que brillaban incluso en la oscuridad. El secreto estaba ahí, desparramado como sangre. Y de pronto, la pregunta que se había hecho antes volvió, pero ya no como idea, como orden. Si ellos lo toman, no será solo nuestra derrota, porque si el enemigo se llevaba aunque fuera un pedazo, aunque fuera una gota, aunque fuera una bolita plateada pegada a un trapo, alguien, en algún taller de ciudad, con tiempo y sin balas silbando, podría intentar entenderlo, y entonces, la próxima vez, el toro de hierro no sería el único con ojos en la tormenta. Julián apretó la mandíbula, miró hacia la escalera del tanque. Estaba dañada, vibraba, pero aún colgaba. Podía bajar, quizá. Podía intentar huir, quizá. Pero los hombres ya estaban cerca. Julián los oía, pasos sobre grava, un susurro de órdenes, el clic de un cerrojo. Y en medio de todo, una voz, apagada por el viento, dijo algo que Julián entendió perfectamente aunque no distinguiera las palabras. Decía: «Ahí arriba». Julián se arrastró hacia el borde de la plataforma, con el brazo inútil pegado al cuerpo. Miró abajo. La estación era una mancha de sombras. El tren, más atrás, seguía retrocediendo, cubriéndose. Los cazadores subían, y Julián, con la cara llena de polvo y sangre, con el hombro ardiendo, con el invento roto a sus pies, sintió que la noche le pedía una decisión. ¿Salvarse él, o salvar el secreto de caer en manos ajenas? Porque en ese momento, lo más peligroso ya no era el tren, era lo que el tren acababa de aprender a desear. Y mientras las sombras empezaban a trepar por la escalera, Julián miró las bolitas plateadas brillando en el metal y se preguntó, con un frío que no venía del desierto: ¿hasta dónde está dispuesto a llegar un hombre para que nadie más vuelva a ver lo que él vio esta noche? Ganar la noche fue fácil. Lo imposible era ganar el silencio. Porque una batalla termina cuando el último disparo se pierde en el viento. Pero el secreto no termina ahí. El secreto empieza justo cuando alguien, del otro lado, decide que no se va a ir sin llevarse una prueba. Julián estaba tirado sobre la plataforma del tanque de agua como un costal mal amarrado. El hombro le ardía con un dolor que no era punzada. Era una brasa clavada. El brazo derecho no obedecía bien. Cada intento de moverlo le devolvía un relámpago blanco hasta la nuca. Tenía la boca llena de polvo y sangre, y aún así, lo que más le molestaba no era el sabor metálico, era el brillo, las bolitas plateadas, la risa enferma de la luz sobre el metal líquido, incluso en la oscuridad, como si la noche misma se burlara. «Mira lo que hiciste, mira lo que dejaste». Abajo, la estación era un murmullo de sombras. Se oían gritos cortos, órdenes que el viento deshilachaba, el golpe de una puerta, el llanto de un caballo en algún corral improvisado. Y más allá, hacia la vía, el toro de hierro retrocedía con esa calma de animal que no quiere mostrar la espalda. Soltaba humo espeso, bajo, como si estuviera quemando trapos mojados y aceite viejo. Disparaba ráfagas cortas, no para ganar, sino para que nadie se acercara. Pero los que se acercaban no venían por la estación, venían por él. Julián oyó el primer sonido claro entre la tolvanera, el crujido de grava bajo una bota. Luego otro. Luego el clic de un cerrojo. Y una voz, ronca, con acento del norte, que no gritó, porque no hacía falta gritar cuando ya estás encima. «Suban, está aquí». La escalera del tanque vibró. No era el viento, eran manos. Julián se arrastró como pudo hacia los restos del fusil. La madera estaba astillada, el metal frío, la mira hecha pedazos. La lente ya no era lente, era vidrio roto, grasa, cartón empapado y ese líquido gris que se había mezclado con polvo y se había vuelto una pasta sucia. Y entre todo eso, las bolitas de mercurio, vivas, rodando despacio como si tuvieran voluntad. Si ellos se llevaban una sola, bastaba. ¿Y entonces qué? ¿Un taller en Torreón? ¿Un asesor extranjero en El Paso?
¿Un ingeniero con tiempo, sin balas, con una mesa limpia? ¿Cuánto tardarían en entender que no era brujería, que era aire, que era calor, que era paciencia? Julián apretó los dientes, miró hacia el borde de la plataforma. Podía saltar, quizá. Podía bajar por el otro lado, quizá. Pero el hombro le decía la verdad. No iba a correr. Y aunque corriera, ¿a dónde? La tolvanera era un mar sin orillas. Entonces hizo lo único que podía hacer un hombre que ya no tiene fuerza para pelear. Pensar como cuando trabajaba con vidrio, no con rabia, con método. Buscó con la mano izquierda su bolsa. La encontró a medias abierta, pegada al metal por la grasa. Dentro quedaban cosas que en un taller serían basura y aquí eran vida o muerte. Un pedazo de alambre, una jeringa vacía, un frasquito con olor a alcanfor, un trapo y... sí, el paquetito de pólvora que Tomás había traído antes, envuelto en papel de estraza, robado de una caja de cartuchos recargados. No era dinamita de mina, no era un gran explosivo, era pólvora negra y clavos, una granada de pobre. Julián tragó saliva, sintió el miedo como una mano en la garganta. No miedo a morir, miedo a fallar. Porque si fallaba, no solo lo capturaban la idea, y la idea, en manos de un ejército con acero, mata más que un tren. La escalera volvió a crujir, ya estaban a mitad. Julián se arrastró hasta el charco de pasta gris donde el mercurio se había dispersado. Con el trapo, empezó a empujar, a juntar, a embarrar. No quería limpiar, quería ensuciarlo todo. Quería que no hubiera una gota pura, una bolita limpia que alguien pudiera guardar en un frasco como si fuera oro. El mercurio se resistía, se separaba, rodaba. Era terco, como si no aceptara mezclarse con la miseria. «Ándale, ándale», murmuró Julián, no como orden, sino como súplica. Y entonces, con la mano izquierda, abrió el paquetito de pólvora. El olor le subió a la nariz. Azufre, carbón, algo viejo. Metió los clavos. Los apretó dentro del trapo, como si hiciera un tamal maldito. Buscó algo para encender. No tenía cerillo, no tenía mecha, pero tenía una lámpara de queroseno pequeña, de esas que los ferroviarios usan para revisar rieles. Estaba ahí, colgada del barandal, olvidada, temblando con el viento. La agarró. El vidrio estaba caliente todavía. La llama era mínima, ahogada por el polvo, pero era llama. La escalera crujió más fuerte. Una sombra asomó la cabeza por el borde de la plataforma. Julián vio un sombrero, un pañuelo en la cara, ojos brillantes. El hombre lo vio a él, tirado, herido, y sonrió con esa sonrisa de cazador que ya se imagina el premio. «Míralo, está vivo». Julián levantó la lámpara con la mano izquierda como si fuera a rendirse, como si fuera a pedir piedad. Y en ese gesto, el hombre se confió un segundo. Un segundo es todo lo que necesita la muerte. Julián acercó la llama al trapo. El fuego mordió la pólvora con hambre. No hubo explosión inmediata. Hubo un siseo, un chasquido, una luz naranja que se infló como un pulmón. El hombre del sombrero abrió los ojos, entendiendo tarde. «¡No! ¡No! ¡No!». Julián empujó el bulto encendido hacia los restos de la lente, hacia el charco gris, hacia las bolitas plateadas. No quería matar a todos. Quería pulverizar el vidrio. Quería mezclar el mercurio con ceniza, con metal, con sangre, con todo lo que hiciera imposible separar una muestra limpia. El primer estallido fue seco, corto, como un portazo del diablo. Los clavos salieron silbando. El barandal se llenó de chispas. El hombre del sombrero cayó hacia atrás con un grito que el viento se tragó a medias. Otro, detrás, se cubrió la cara. La plataforma se sacudió. La lámpara se rompió y el queroseno se derramó. Y eso fue lo peor y lo mejor, porque el queroseno prendió. El fuego se extendió por la grasa, por el cartón, por el trapo, por la pasta gris. El mercurio, terco, no ardía, pero el calor lo hacía bailar, dividirse, esconderse en grietas, mezclarse con hollín. El vidrio roto empezó a estallar en pedacitos más pequeños, como si el calor lo estuviera masticando. Julián tosió. El humo le entró a los pulmones como cuchillo. El hombro le gritó cuando intentó moverse. Pero el fuego estaba haciendo el trabajo que él ya no podía hacer con las manos. Arriba, los hombres dudaron. No esperaban fuego, esperaban un trofeo fácil. Esperaban un tirador muerto o rendido.
No esperaban una trampa de pobre. «Bajen, bajen, carajo», gritó alguien. Y entonces, desde abajo, por fin, una voz conocida atravesó el caos. «Julián». «Tomás». Julián giró la cabeza. Vio al muchacho en la base del tanque, pequeño, pegado a la sombra del edificio de la estación. Tenía un rifle demasiado grande para su cuerpo y la cara blanca de polvo. A su lado estaba el capitán Ledesma, con el sombrero hundido, la pistola en la mano, mirando hacia arriba como si no entendiera qué estaba pasando. «¡No suban!», alcanzó a gritar Julián, pero le salió como un jadeo. Ledesma lo entendió igual, porque Ledesma no era tonto. Era pragmático, y en la guerra, el pragmático reconoce el olor de una decisión final. «¡Cúbranlo!», gritó Ledesma. «Fuego a la escalera». Los hombres de la estación dispararon hacia arriba. No veían bien, pero no necesitaban ver. Disparaban al sonido, al movimiento, a la sombra. Los cazadores, sorprendidos, se pegaron al metal, intentaron bajar, se empujaron entre ellos. Julián, con la mano izquierda, se arrastró hacia el borde opuesto de la plataforma, lejos del fuego. El calor le lamía la espalda. El humo le hacía llorar. El hombro era un peso muerto. Y aún así, se dejó caer. No fue un salto heroico. Fue una caída torpe, de hombre roto. Golpeó una viga, se raspó la pierna, cayó sobre un montón de costales viejos que alguien había subido para reparar el tanque. Sintió que el mundo se le apagaba un segundo. Tomás corrió hacia él. «No me mires así», dijo Tomás, como si regañara a un adulto. «No te mueras, por favor». Julián quiso reír, pero le salió tos. «¿El tren?», logró decir. Tomás miró hacia la vía. La tolvanera se abría y se cerraba como un párpado. Entre el humo se veía la sombra larga del toro de hierro alejándose. Ya no disparaba tanto. Disparaba por costumbre, por orgullo, por no admitir que se iba. «Se va», dijo Tomás. Y luego, como si no creyera su propia palabra, «Se está yendo». Ledesma se agachó junto a Julián. Tenía la cara dura, pero los ojos le temblaban un poco. No de miedo, de cansancio. De esa clase de cansancio que te deja una noche en la que casi pierdes a todos. «Lo detuviste», dijo Ledesma. No dijo, «ganamos». Dijo, «lo detuviste». Como si supiera que esto no era victoria limpia. Julián miró hacia arriba. La plataforma ardía. El fuego iluminaba el tanque como una antorcha. Y en esa luz, por un instante, la tolvanera pareció menos negra. Pareció un escenario. «Que no suba nadie», murmuró Julián. «Que no toquen nada». Ledesma frunció el ceño. «¿Qué hiciste?». Julián tragó saliva. Le ardía la garganta. Lo que tenía que hacer. Y entonces, como si el desierto quisiera cobrar su parte, el viento cambió de golpe. La tolvanera se volvió más fuerte, más densa. El fuego arriba empezó a ahogarse, a escupir humo negro. El tanque crujió. Una viga se dio con un gemido largo. «¡Aléjense!», gritó Ledesma. Se apartaron justo cuando una parte de la plataforma se desplomó hacia adentro, como si el tanque se tragara su propia cima. El fuego se escondió un poco, pero el daño ya estaba hecho. Vidrio pulverizado, grasa quemada, mercurio mezclado con ceniza y metal. El secreto, al menos el secreto material, ya no era un objeto que alguien pudiera guardar en el bolsillo. Pero el secreto verdadero estaba en la cabeza de Julián. Y eso era lo que lo asustaba ahora. Porque un hombre puede quemar un vidrio. No puede quemar lo que aprendió a ver. Lo llevaron a rastras hacia el edificio de la estación, a un cuarto donde olía a papel viejo, a queroseno, a sudor. En una mesa había un mapa manchado de café. En una esquina, el telégrafo muerto parecía un animal sin lengua. Una soldadera, una mujer de trenzas apretadas y manos firmes, lo miró con esa mezcla de dureza y compasión que solo tienen quienes han visto demasiada sangre. «Soy Eulalia», dijo, sin pedir permiso. «No te muevas». Le cortó la camisa con tijeras. Le tocó el hombro. Julián apretó los dientes hasta que le dolió la mandíbula. «Dislocado, o peor», murmuró Eulalia. «Pero no te vas a morir hoy». «Hoy no». Afuera, el toro de hierro ya era un rumor que se alejaba por la vía, hacia la nada. Y sin embargo, nadie celebraba. Nadie cantaba. Nadie gritaba «¡Viva!», como en los corridos. Porque todos sabían lo mismo, aunque no lo dijeran. Si el tren se fue,
Fue porque tuvo miedo. Y el miedo vuelve. Siempre vuelve. Vuelve con más hombres, con más acero, con más rabia. Tomás se quedó cerca de la puerta, mirando hacia afuera como si esperara ver sombras otra vez. Tenía las manos temblorosas, pero no soltaba el rifle. ¿De verdad? ¿De verdad los veías?, preguntó, en voz baja, como si preguntar en voz alta pudiera llamar al diablo. Julián cerró los ojos un segundo. Vio la leche gris, vio las manchas vivas, vio el aire herido, veía lo que hacían al aire, dijo. Y luego empecé a verlo sin la lente. Tomás tragó saliva. ¿Entonces, tú eres el arma? Julián no respondió, porque esa pregunta era demasiado grande para un cuarto tan pequeño. Pasó 1 hora, o 2. En la guerra, el tiempo no se mide igual. Se mide por cuántas veces te late el corazón sin que te maten. Y entonces llegó el sonido que a veces da más miedo que un cañón. Un caballo al trote, muchos cascos, voces que no eran de los tuyos. Ledesma salió a la puerta con la pistola en la mano. Los hombres se tensaron. Tomás levantó el rifle. Pero no era el enemigo, era autoridad. Un grupo de jinetes entró a la estación como si la estación les perteneciera desde siempre. Traían uniformes mezclados, carrilleras cruzadas, botas buenas. Uno de ellos llevaba un abrigo limpio para ese polvo, y eso ya decía mucho. No venía del frente. Venía de un escritorio. El hombre desmontó. No era viejo, pero tenía esa cara de quien ya aprendió a no mostrar nada. Miró el tanque humeante, miró los agujeros en las paredes, miró a los muertos cubiertos con zarapes. «Capitán Ledesma», dijo, como si leyera un papel invisible. «Traigo orden del jefe de zona». Ledesma no bajó la pistola, pero tampoco la levantó más. «¿Y usted quién es?». El hombre sacó una credencial doblada. La mostró apenas. No era un gesto para convencer. Era un gesto para recordar quién manda. «Me llaman Salgado», dijo. «Inteligencia, política, llámelo como quiera». La palabra inteligencia cayó en el cuarto como una piedra en un balde. Salgado miró a Julián. Sus ojos se detuvieron en el hombro vendado, en la cara llena de polvo, en la mirada cansada. «¿Tú eres el que ve?», preguntó. Tomás dio un paso adelante, como si quisiera ponerse en medio. «Él nos salvó», dijo Tomás, con una rabia que le temblaba. «Sin él estaríamos muertos». Salgado no se inmutó. «Eso ya lo sé», dijo. «Lo que quiero saber es qué hiciste». Julián respiró despacio. Sintió el dolor como una ola. «Improvisé», dijo. «Con termómetros, con alcohol, con vidrio». Salgado miró a Eulalia, como si ella fuera parte del inventario. «¿Termómetros?», repitió. Y por primera vez se le movió algo en la cara. No sorpresa, interés. Eulalia apretó los labios. Sabía lo que significaba que un hombre así se interesara. Ledesma se cruzó de brazos. «Si viene a felicitarnos, ya vio el tanque, ya vio la estación. Felicite y váyase». Salgado sonrió apenas. «No vengo a felicitar», dijo. «Vengo a cerrar». La palabra cerrar fue peor que inteligencia. Salgado sacó un cuaderno. No lo abrió, solo lo sostuvo, como si el cuaderno fuera un arma. «Lo que pasó aquí no se cuenta», dijo. «No se canta, no se escribe, no se presume en cantina, no se vuelve corrido». Tomás abrió la boca. «¿Por qué?». «Si esto». Salgado lo cortó con una mirada. «Porque si tú lo cantas, lo cantan ellos también», dijo. «Y si ellos lo cantan, alguien con dinero lo escucha. Y si alguien con dinero lo escucha, lo intenta copiar. Y si lo copian, la próxima tolvanera no la gana el que defiende una estación. La gana el que tenga más vidrio, más químicos, más hombres». Julián sintió un frío que no venía del desierto. «Podría salvar a cientos», murmuró. Salgado se acercó un paso. «Y podría matar a miles», respondió. «No porque tú quieras, porque así funciona la guerra. Todo lo que sirve se multiplica, y el que lo multiplica más rápido no siempre es el que tiene razón». Ledesma apretó la mandíbula. «¿Qué quiere?». Salgado miró hacia el tanque humeante. «Quiero lo que quede», dijo. «Restos, esquemas, notas, cualquier cosa que hayas dibujado, cualquier anillo, cualquier vidrio, cualquier frasco, todo». Julián pensó en su cabeza, en su memoria, en el taller de la capital, en el olor a químicos fotográficos, en la luz roja del cuarto oscuro. Pensó en su padre,
en su primer lente pulido. Pensó en cómo una idea puede ser más peligrosa que un tren. «No hay nada», dijo Julián. Salgado lo miró como se mira a un hombre que miente por orgullo. «Siempre hay algo», dijo. «Y si no hay, lo inventan. Y si lo inventan, lo exageran. Y si lo exageran, se vuelve mito. Y el mito también mata». Eulalia habló por primera vez, sin levantar la voz. «Arriba se quemó todo», dijo. «Si busca mercurio, lo va a encontrar en ceniza. Y si lo toca mucho, se va a enfermar». Salgado la miró con un respeto mínimo, como se respeta a quien sabe cosas que no conviene ignorar. «Entonces mejor», dijo, «que se quede en ceniza». Se volvió hacia Ledesma. «Usted», dijo, «va a escribir un parte simple, ataque repelido, tren enemigo se retira por falta de visibilidad. Punto». Ledesma soltó una risa seca. «¿Falta de visibilidad?», repitió. «¿Y los muertos del tren? ¿Y el reflector?» Y Salgado lo interrumpió. «Punto», dijo otra vez. «Si quiere seguir mandando hombres mañana, capitán, aprenda cuándo callar». Tomás apretó el rifle hasta que se le marcaron los nudillos. «¿Y él?», preguntó, señalando a Julián. «¿Qué le va a pasar a él?». Salgado miró a Julián como si lo midiera. «Él», dijo, «sale de aquí en cuanto pueda moverse, hacia el sur, a un lugar donde nadie lo conozca, y si es listo, vuelve a ser fotógrafo, o lo que era, y se olvida». Julián sintió una rabia lenta. «¿Olvidar?», repitió. «¿Después de esto?». Salgado se inclinó un poco, lo suficiente para que solo Julián lo oyera bien. «Olvidar no», dijo. «Callar, que es distinto. Olvidar es para cobardes. Callar es para sobrevivir». Y luego, como si el hombre tuviera prisa por borrar el mundo, Salgado dio órdenes. 2 de sus hombres salieron hacia el tanque con palas, con costales, con guantes improvisados, no para rescatar, para enterrar, para mezclar ceniza con tierra, para que el viento se llevara lo que quedaba. Esa noche, cuando el polvo bajó un poco, el cielo del norte se vio por primera vez. Estrellas frías, quietas, como ojos que no parpadean. La estación olía a humo y a sangre. En algún lugar, alguien empezó a tararear un corrido bajito, por costumbre, por nervios. Ledesma lo calló con una mirada. Julián no durmió. No podía. Cada vez que cerraba los ojos, veía el aire vibrando. Veía manchas donde no había manchas. Veía el calor de una lámpara, el aliento de un caballo, el cuerpo de Tomás como un punto vivo en la oscuridad. Y entonces entendió el último giro de la noche. Aunque hubieran quemado el vidrio, aunque hubieran enterrado el mercurio, lo que había cambiado ya no estaba en el tanque. Estaba en él. 2 días después, con el hombro amarrado y el cuerpo todavía temblando, Julián salió de la estación en una carreta cubierta con lona. No era un traslado heroico. Era un exilio. Tomás caminó un tramo junto a la rueda, como si no quisiera soltarlo. «¿Me vas a decir cómo se hace?», preguntó Tomás, con esa terquedad de quien no acepta que el mundo sea injusto. Julián lo miró. Vio en él al muchacho que todavía creía que las cosas buenas se comparten, y ya. «Si te lo digo», murmuró Julián, «te convierto en objetivo». Tomás apretó los labios. «Ya soy objetivo», dijo. «Todos lo somos». Julián respiró hondo. «Entonces aprende otra cosa», dijo. «Aprende a mirar sin querer ver. Aprende a escuchar sin creerle al eco. Aprende a no enamorarte de un truco». Tomás frunció el ceño. «¿Eso qué significa?». Julián miró hacia la vía, hacia el desierto, hacia el lugar donde el toro de hierro había sido sombra. «Que lo que te salva una noche», dijo, «puede condenarte la siguiente si crees que es magia». Tomás se quedó quieto, y por primera vez no tuvo respuesta. Años después, cuando la revolución ya era otra cosa, cuando los nombres cambiaron de bando y los uniformes se volvieron trajes, alguien abrió un archivo en una oficina de paredes amarillas en la capital. No era un general, no era un héroe, era un hombre con dedos manchados de tinta, un investigador que olía a papel viejo. Encontró un expediente sin título claro, solo una fecha aproximada, un lugar, una estación perdida del norte, cerca de una vía secundaria. Y dentro, una hoja doblada con un dibujo a lápiz, un anillo, 2 vidrios, una nota breve sobre turbulencia y aire caliente. Nada más.
como si alguien hubiera querido recordar sin dejar evidencia. El investigador frunció el ceño. ¿Qué era eso? ¿Un invento? ¿Una broma? ¿Una superstición escrita por un soldado? En la misma carpeta había un reporte enemigo, traducido años después. Un técnico del otro lado, quizá con estudios en Estados Unidos, hablaba de lámparas de mercurio y óptica eléctrica. Decía que los defensores habían usado algún tipo de iluminación secreta para ver a través del polvo. Recomendaba invertir en reflectores especiales, en cristales tratados, en un proceso industrial caro. El investigador leyó eso y sonrió, como se sonríe ante una tontería. Pero luego miró el dibujo otra vez, y algo le incomodó, porque el dibujo no parecía de un loco, parecía de un artesano, de alguien que sabía lo que hacía, de alguien que había visto algo real. Y entonces, como si el desierto se metiera en la oficina, el investigador recordó una cosa simple. Cualquiera que haya estado en una carretera caliente al mediodía ha visto el aire temblar, ha visto el mundo ondular sin que haya nada. El aire, cuando se calienta, delata lo que no se ve. La historia, dicen, nunca se comprobó, que fue exageración de soldados, que fue un corrido que nadie se atrevió a cantar completo, que fue una noche de polvo y miedo donde la gente inventa milagros para no volverse loca. Y sin embargo, si alguna vez has mirado una vía bajo el sol y has visto el temblor, si alguna vez has visto el humo de una lámpara deformar la luz, si alguna vez has sentido que el mundo se dobla por el calor, entonces entiendes por qué, aquella noche, hombres con acero juraron que alguien los estaba mirando desde la tormenta. No era la lente. La lente solo empujó a un hombre a aprender un idioma que casi nadie aprende, el idioma del aire. Y la pregunta que queda, la que nadie escribió en ningún parte, la que Salgado quiso enterrar con palas y costales, sigue ahí, vibrando como un espejismo sobre rieles calientes. Si una noche un hombre aprendió a ver lo invisible, ¿cuántas noches más puede guardarse ese tipo de mirada antes de que el mundo la vuelva a necesitar?